Una mujer negra entró a limpiar y vio a un bebé llorando. Cuando el millonario vio a su hijo calmarse, cambió, pero no de la manera que se podría pensar. ¿Dónde está mi reloj Rolex? La voz de Richard Blackstone resonó en el ático como un trueno. Sus ojos enojados recorrieron cada rincón de la lujosa habitación de 300 metros hasta que se posaron en Mónica, quien organizaba en silencio los productos de limpieza. La mujer de 32 años dejó lo que estaba haciendo y miró directamente al empresario. No sé nada sobre relojes, señor Blackstone. Por supuesto que sí. Richard se abalanzó sobre ella, con el rostro rojo de ira. Fuiste la única persona que entró en mi armario hoy. Un submarino de $50,000 no desaparece así como así. Mónica se mantuvo erguida, con sus manos agarrando firmemente el paño de limpieza. Trabajar para Elite Cleaning Services durante 5 años le había enseñado a tratar con clientes difíciles. Pero algo en el tono de Richard hoy era diferente. Más cruel, más personal. «Puedo revisar mi bolso si eso te tranquiliza», ofreció con calma, aunque por dentro sentía la familiar punzada de indignación que siempre acompañaba a estas situaciones. «Ah, no te olvides de revisarlo». Richard agarró su celular. «Y la policía también echará un vistazo. La gente como tú siempre cree que puede aprovecharse de gente trabajadora como yo». Fue en ese momento que un llanto desesperado resonó por el apartamento. El bebé de Richard, el pequeño Thomas, de 6 meses, estaba en su cuna en la habitación de al lado, llorando con una intensidad que hizo que Mónica frunciera el ceño. No era un llanto normal de hambre o de sueño. Era algo más profundo, más angustioso. «Su hijo está llorando», observó. Richard ni siquiera miró hacia el dormitorio. «La niñera se encarga de eso. Abre esa bolsa». Pero el llanto solo se intensificó, y Mónica no pudo ignorarlo. Contra todas las normas del protocolo de limpieza, caminó hacia la habitación del bebé. Lo que vio la impactó. Thomas estaba solo, con el pañal sucio de horas de llanto, la cara roja de tanto llorar, y sin ninguna niñera a la vista. «Hola, pequeño», susurró Mónica, acercándose a él con cuidado. Su instinto maternal, desarrollado al cuidar a sus sobrinos, se apoderó de él. «¿Qué está pasando aquí?» Ella rápidamente revisó si Thomas estaba bien. Le cambió el pañal y lo levantó. En cuestión de segundos, el bebé dejó de llorar por completo, acurrucándose en sus brazos como si finalmente hubiera encontrado el consuelo que buscaba. «¿Qué estás haciendo?» Richard apareció en la puerta, todavía sosteniendo su teléfono celular. «Baja a mi hijo ahora mismo». Mónica entregó a Thomas con cuidado, pero en el momento en que Richard lo tomó, el bebé comenzó a llorar intensamente nuevamente. Richard intentó mecerlo, hablarle, pero nada funcionó. Thomas parecía inconsolable en los brazos de su propio padre. «No lo entiendo», murmuró Richard, visiblemente frustrado. «Dejó de llorar contigo en segundos. Los bebés sienten la tensión», explicó Mónica simplemente. «Cuando los adultos están nerviosos o agresivos, lo notan». Richard la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Estás insinuando que soy un mal padre? Solo te estoy explicando por qué tu hijo se calmó conmigo». Por un breve instante, algo cambió en la mirada de Richard. Una chispa de curiosidad, quizás incluso de respeto. Pero solo duraron unos segundos antes de que la arrogancia regresara. «Vaya, qué coincidencia más conveniente», dijo con la voz cargada de sarcasmo. «La misma persona que me roba el reloj también tiene un don especial para los bebés». «Qué historia tan bien elaborada». Mónica respiró profundamente. Durante años, tuvo que soportar comentarios prejuiciosos, miradas sospechosas y acusaciones veladas. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, ella no iba a dar marcha atrás. «Señor Blackstone», dijo con voz tranquila pero firme, «permítanme dejar una cosa clara. No tomé tu reloj. Y si estás decidido a acusarme sin pruebas, te sugiero que llames a la policía».
Estoy seguro de que estarán muy interesados en investigar todo. Su tono hizo que Richard dudara por un momento. Había algo en la confianza de Mónica, en la forma en que sostenía su mirada, que lo hacía sentir un poco incómodo, como si ella supiera algo que él no. Así es, continuó Mónica, organizando sus materiales, una investigación completa, cámaras de seguridad, registros, historial, todo. Richard la observó mientras trabajaba con movimientos precisos y calculados, como alguien que no tenía absolutamente nada que ocultar. Peor aún, como alguien que quizá estaba esperando este momento. Lo que Richard Blackstone no podía imaginar era que esa falsa acusación acababa de despertar algo en Mónica que había estado latente durante años. Y cuando subestimas a alguien que ha pasado por cosas mucho peores, no solo estás cometiendo un error, estás firmando tu propia sentencia de muerte. Si esta historia de injusticia y determinación te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucede a continuación te mostrará que a veces la persona más subestimada de la sala es exactamente a la que debes temer. La inquebrantable confianza de Mónica inquietó a Richard por unos segundos. Pronto, su arrogancia natural tomó el control y malinterpretó por completo su calma. Investigación completa. Richard se rió burlonamente. Perfecto. Cuantas más pruebas, mejor. Escribió frenéticamente en su teléfono celular. Le envió un mensaje a todo el equipo de Elite Cleaning Services. Quiero que sepan exactamente qué tipo de empleado tienen. Mónica continuó organizando sus materiales, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Ella conocía este patrón demasiado bien. Durante 5 años de limpieza de casas para la élite, había sido testigo de docenas de situaciones similares, objetos desaparecidos que reaparecían mágicamente después de que la trabajadora doméstica hubiera sido humillada públicamente. De hecho, Richard continuó, claramente envalentonado por su propio veneno. Voy a publicar esto también en mis redes sociales. Necesito advertir a otros empleadores sobre personas como usted. Algo cambió en el aire cuando Richard pronunció esas últimas palabras. Mónica dejó de moverse por completo, sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que hizo que el empresario diera un paso involuntario hacia atrás. A la gente le gustó, repitió lentamente. Qué interesante. ¿Y qué clase de persona soy yo, señor Blackstone? Richard dudó, dándose cuenta de que había pisado terreno peligroso, pero su ego no le permitió dar marcha atrás. Las personas que se aprovechan de la confianza de los demás, que creen que pueden entrar a las casas de sus familiares y robar, terminó diciendo Mónica por él. ¿Eso es lo que estabas tratando de decir? El teléfono de Richard vibró. Un mensaje de su abogado. Reunión cancelada. Asunto familiar urgente. Richard lo ignoró, demasiado concentrado en su cruzada personal como para notar la primera señal de que su día estaba a punto de desmoronarse. ¿Sabe qué es interesante, señor Blackstone? Mónica cerró su maletín con movimientos precisos. En 5 años de trabajar para familias como la suya, esta es la primera vez que alguien me acusa de robo. La primera vez que te atraparon, replicó Richard con desdén. O la primera vez que alguien perdió algo y automáticamente culpó a la única persona negra en la habitación. Las palabras salieron con una calma gélida que hizo a Richard tragar saliva con dificultad. El celular de Richard volvió a vibrar. Luego, una vez más, lo ignoró, decidido a mantener el control de una situación que claramente se le escapaba de las manos. Escuche, Richard se acercó a ella, tratando de intimidarla con su presencia física. Conozco gente como tú desde siempre. Vienes con esa actitud digna, pero ¿en el fondo? ¿En el fondo qué? Mónica se giró completamente hacia él, y por primera vez, Richard notó algo en sus ojos que le hizo preguntarse si había elegido a la persona equivocada para humillar. Thomas comenzó a llorar nuevamente desde el dormitorio, pero esta vez ninguno de los dos se movió. La tensión en el apartamento se había vuelto casi palpable. Te contaré algo sobre la gente como yo, dijo Mónica, cogiendo su bolso. Crecemos aprendiendo que la verdad siempre sale a la luz. Siempre.
Y cuando lo hace, quienes mienten pagan un precio muy alto. Richard rió forzadamente. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy contando cómo funciona el mundo real. Mónica caminó hacia la puerta. Y señor Blackstone, le sugiero que revise sus bolsillos y tal vez su auto. Los hombres como tú tienen el hábito de culpar a los demás por sus errores. El teléfono de Richard explotó en una ráfaga de notificaciones. Esta vez miró. 12 mensajes perdidos, 3 llamadas perdidas, todas de su oficina. ¿A dónde crees que vas? Le gritó a Mónica. La policía está en camino. Genial, respondió ella parándose en la puerta. Me encanta la policía, especialmente cuando ven las cámaras de seguridad del edificio. Richard frunció el ceño. ¿Qué cámaras? Las cámaras que muestran todo lo que sucede en los pasillos, ascensores y estacionamiento de este edificio. Los mismos que demostrarán que llegué aquí a las 9 de esta mañana y no he salido ni una sola vez desde entonces. Mónica sonrió por primera vez, pero sobre todo aquellas que demuestran donde realmente perdiste tu reloj. Fue entonces cuando Richard empezó a sudar. No solo por lo que dijo Mónica, sino por cómo lo dijo, como quien ya sabía exactamente lo que esas cámaras revelarían. Su teléfono sonó. El nombre que apareció en la pantalla le heló la sangre. Investigador privado urgente. Disculpe, dijo Mónica educadamente. Necesito encontrar mi próxima casa. Pero no se preocupe, señor Blackstone. Estoy seguro de que hoy llegaremos al fondo de esto. Mientras ella desaparecía por el pasillo, Richard finalmente contestó el teléfono con manos temblorosas. Señor Blackstone. La voz del investigador estaba tensa. Necesitamos hablar ahora mismo. Se trata de tu esposa. Richard sintió que el mundo giraba. ¿Mi esposa? Ella ni siquiera está en la ciudad. Esto es exactamente de lo que necesitamos hablar. Cada nueva humillación solo alimentaba algo dentro de Mónica que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa que se fortalece ante la misma injusticia que intentaron imponerle. Lo que Richard Blackstone no sabía era que cada acto de desprecio escribía su propia sentencia de derrota, mientras que la mujer a la que intentaba destruir guardaba secretos que convertirían su vida perfecta en cenizas. La llamada del investigador privado cambió por completo el tono de voz de Richard. ¿Qué quieres decir? Se trata de mi esposa. Victoria está en Miami visitando a su madre. Señor Blackstone, necesito que se siente. Tu esposa no está en Miami. Ella ha estado en Las Vegas durante 3 semanas con otro hombre. El mundo de Richard se derrumbó en cuestión de segundos. Eso es imposible. Ella me llama todos los días. Las llamadas se realizan desde su celular, pero a través de aplicaciones que enmascaran la ubicación. Tengo fotografías, registros de hotel y otras pruebas. Mientras Richard procesaba la traición de su esposa, Mónica estaba en el estacionamiento del edificio haciendo una llamada a su hermana. Carmen, necesito que me hagas un favor. ¿Recuerdas el curso de seguridad privada que tomé antes de venir a los Estados Unidos? Seguro. Eras el mejor estudiante de la clase. ¿Por qué? Necesito que te pongas en contacto con nuestro instructor, el detective Martínez. Dile que Mónica Santos necesita un pequeño favor profesional. Carmen dudó. Hermana, ¿estás en problemas? Aún no, sonrió Mónica mientras observaba las cámaras de seguridad del edificio. Pero alguien vendrá pronto. Lo que nadie sabía de Mónica era que antes de mudarse a Estados Unidos, había trabajado durante 5 años como investigadora privada en Jamaica. Ella no era solo una señora de la limpieza. Era una mujer licenciada en criminología que había elegido trabajos de limpieza para apoyar sus estudios de posgrado en psicología forense. 30 minutos después, el detective Martínez le devolvió la llamada. Mónica Santos, mi mejor exalumna. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito acceso legal a las imágenes de seguridad de un edificio y tal vez una pequeña investigación sobre un hombre llamado Richard Blackstone. Déjamelo a mí. ¿Qué tan pronto lo necesitas? 2 horas sería perfecto. Mientras tanto,
Richard intentaba lidiar simultáneamente con la revelación sobre su esposa y la policía que finalmente había llegado para investigar el robo del reloj. Los dos oficiales, el detective Johnson y el detective Rodríguez, escucharon su versión de los hechos con expresiones cada vez más escépticas. Entonces, estás diciendo que una señora de la limpieza te robó el reloj, pero no estás seguro de cuándo ni cómo? El detective Johnson tomó notas en su blog. Ella fue la única persona que entró en mi armario hoy. ¿Y dónde exactamente viste el reloj por última vez? Richard dudó. La verdad era que no podía recordarlo. Con toda la confusión de los últimos días, reuniones, viajes, problemas con las niñeras, su rutina estaba completamente descontrolada. Yo siempre lo dejo en la mesita de noche. El detective Rodríguez levantó una ceja. ¿Siempre? ¿Estás completamente seguro de ello? En ese momento, el teléfono de Richard volvió a sonar. Su abogado de familia. Richard, acabo de recibir una llamada muy extraña. Alguien está haciendo preguntas sobre usted en la oficina. Preguntas sobre su conducta profesional, su historial laboral. ¿Estás bajo investigación por algo? El estómago de Richard se revolvió. ¿Qué tipo de preguntas sobre cómo tratas a los empleados? Si hubo alguna queja de discriminación, si la línea se cortó, Richard intentó devolver la llamada, pero fue directo al buzón de voz. La policía continuó su investigación cuando el detective Johnson recibió un mensaje. Señor Blackstone, acabamos de recibir un informe interesante. Las cámaras de seguridad del edificio muestran al empleado llegando a las 9 de la mañana y no saliendo hasta ese momento. También te muestran saliendo anoche a las 11:45 y regresando hoy a las 8:15. ¿Y cuál es el problema? El problema, continuó el detective Rodríguez, es que la misma cámara te muestra dejando caer algo en el estacionamiento anoche cuando saliste de tu auto. Algo que brillaba en la luz. El rostro de Richard palideció. Eso no prueba nada. En realidad, sí lo hace. El equipo de seguridad del edificio encontró esto hace una hora. El detective Johnson le mostró una bolsa de plástico que contenía un reloj Rolex. Estaba debajo de su coche, señor Blackstone. La humillación fue completa. Richard había acusado a una mujer inocente de robo, cuando él mismo había perdido su reloj por descuido. Pero lo peor estaba aún por venir. El detective Martínez llamó a Mónica con información que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Mónica, no vas a creer lo que descubrí sobre este Richard Blackstone. Tiene antecedentes de 3 demandas por discriminación racial en los últimos 5 años. Todo se resolvió extrajudicialmente con una orden de silencio. Y hay más. Seguir. Su empresa está siendo investigada por el IRS por evasión fiscal. Y por lo que parece, está a punto de perderlo todo. Su esposa está solicitando el divorcio y la mitad de sus bienes. El hombre está desesperado. Mónica procesó la información cuidadosamente. Richard Blackstone no era solo un hombre prejuicioso. Era un hombre prejuicioso y desesperado con antecedentes de comportamiento discriminatorio. Exactamente el tipo de persona que necesitaba una lección pública. Detective Martínez, necesito un favor más. ¿Aún tienes contactos en la prensa de investigación? Sí. ¿Por qué? Porque una historia está a punto de ser contada y esta vez será contada correctamente. Cuando Richard finalmente estuvo solo en su apartamento después de que la policía se fue, miró el reloj que había recuperado. Por un momento, consideró llamar a la empresa de limpieza y disculparse. Pero su orgullo herido habló más fuerte. Puede que haya demostrado que no robó el reloj, murmuró para sí mismo. Pero ella sigue siendo solo una señora de la limpieza. ¿Qué daño puede hacerme? Esa pregunta será respondida muy pronto. Porque mientras Richard subestimó por completo a la mujer que había humillado, Mónica estaba 3 pasos adelante orquestando una lección de vida que haría que Richard repensara cada elección prejuiciosa que alguna vez había hecho. Lo que Richard no podía imaginar era que su arrogante pregunta, ¿qué daño me puede hacer una señora de la limpieza?, estaba a punto de convertirse en la mayor ironía de su privilegiada vida.
Richard pasó la tarde intentando controlar los daños como un capitán intentando tapar agujeros en el Titanic. Su esposa no contestaba el teléfono. Su abogado había desaparecido misteriosamente y 3 importantes clientes habían cancelado contratos después de recibir información preocupante sobre su conducta profesional. A las 17 horas sonó su teléfono con un número desconocido. Señor Blackstone, le habla Jennifer Walls de Channel 7 News Investigative. Estamos preparando un artículo sobre discriminación en el lugar de trabajo y nos gustaría mucho conocer su versión de algunas acusaciones muy graves. ¿Qué acusaciones? Richard sintió que un sudor frío le corría por la espalda. Tenemos documentación de 3 casos de discriminación racial en los últimos 5 años. Todo resuelto con acuerdos de confidencialidad muy generosos. Y hoy recibimos un relato extremadamente detallado de un incidente que involucró a un empleado afrojamaicano. Richard colgó el teléfono, pero inmediatamente el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Marcus, su socio principal. Su voz se elevó en pánico. Richard, ¿qué está pasando? La prensa está llamando a la oficina preguntando sobre demandas por discriminación. Recibí una llamada extraña de alguien que decía: tiene un patrón sistemático de comportamiento problemático con los empleados negros. Mientras Richard intentaba explicar lo inexplicable, Mónica estaba sentada cómodamente en un elegante café a 3 cuadras de distancia, hablando con el detective Martínez y una mujer imponente. Mónica, ella es la doctora Patricia Williams, una de las abogadas de derechos civiles más respetadas del país. Ella representó personalmente a las 3 empleadas que previamente demandaron a Blackstone. El Dr. Williams abrió un expediente impresionantemente grueso sobre la mesa. Señorita Santos, su situación es prácticamente idéntica a la de las demás mujeres. Trabajadoras negras, acusaciones completamente falsas, claros intentos de intimidación y humillación pública. La diferencia crucial es que usted documentó absolutamente todo en tiempo real. ¿Cómo es eso? Su teléfono estuvo grabando durante todo el incidente de hoy. ¿Planeaste esto? El abogado preguntó con curiosidad profesional. Mónica sonrió por primera vez en semanas. Digamos que años de trabajo como investigador privado en Jamaica me enseñaron a estar siempre preparado, especialmente cuando empiezo a notar patrones de comportamiento extremadamente sospechosos. El detective Martínez se rió con admiración. Lo planeaste desde el principio. No exactamente desde el principio, pero cuando comencé a trabajar para familias de élite, rápidamente me di cuenta de que necesitaba protegerme de situaciones como esta. Investigo a fondo a todos mis clientes antes de aceptar cualquier trabajo. Cuando vi la problemática historia del señor Blackstone, configuré mi teléfono para que grabara automáticamente cada vez que trabajaba en su propiedad. El Dr. Williams tomó otro documento del archivo. Y hay mucho más. Las imágenes de seguridad del edificio muestran claramente que mintió descaradamente a la policía sobre varios detalles cruciales del incidente. Lo tenemos infraganti por información falsa. En ese mismo momento, Richard se enfrentaba a la peor pesadilla profesional de su privilegiada vida. El Consejo de Administración de la empresa había convocado una reunión de emergencia después de recibir un expediente devastadoramente completo sobre su historial de discriminación. Richard dijo que Margaret Chun, la presidenta de la Junta, su vocero, hemos recibido documentación extremadamente preocupante, no solo sobre las demandas laborales anteriores, sino sobre un incidente que ocurrió hoy que fue completamente grabado. Esto es una completa tontería. Acabo de acusar falsamente a una empleada de robo basándose únicamente en el hecho de que ella es negra, interrumpió otro miembro de la Junta. Y toda esta conversación fue grabada sin tu conocimiento. 37 minutos de audio nítido. Richard sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor cuando Margaret deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla, su propia voz era inconfundiblemente clara. La gente como tú siempre piensa que puede aprovecharse de gente trabajadora como yo. Y luego he conocido gente como tú desde siempre. Eso está completamente fuera de contexto. ¿Lo es?
Margaret continuó reproduciendo la grabación porque tenemos toda la conversación, incluido usted diciendo textualmente que iba a alertar a otros empleadores sobre personas como ella. El teléfono de Richard vibró con una notificación que le heló la sangre. Noticias del Canal 7 en Twitter. A continuación, un ejecutivo de élite tiene antecedentes de discriminación sistémica expuestos por un empleado que documentó todo. Transmisión especial a las 19 horas. Richard Margaret cerró la tableta con un fuerte clic. La junta directiva decidió por unanimidad. Está suspendido indefinidamente y le recomendamos encarecidamente que busque asistencia legal de inmediato. A las 7 de la tarde, Richard estaba solo en su ático viendo cómo su vida era destrozada metódicamente en la televisión nacional. La reportera Jennifer Walls estuvo en vivo. Un nuevo caso conmociona a la comunidad. Grabaciones exclusivas revelan el comportamiento sistemáticamente discriminatorio de Richard Blackstone, un alto ejecutivo de una de las firmas de inversión más grandes de la ciudad. El audio completo fue reproducido en su totalidad. Cada palabra prejuiciosa, cada acusación falsa, cada intento de intimidación fue expuesto para que toda la ciudad lo escuchara. El teléfono de Richard explotó con notificaciones, clientes cancelando contratos, conocidos expresando profunda preocupación, su vida social y profesional desintegrándose en tiempo real. El golpe de gracia se produjo a las 21 horas. Cuando Victoria finalmente llamó desde Las Vegas. Richard, estoy viendo las noticias aquí en el hotel. Mi abogado dice que esto complica drásticamente nuestra separación. Victoria, por favor escucha. No, Richard. Durante años me tragué tus bromas sobre los empleados, tus comentarios sobre ciertas personas. Pensé que era simplemente inmadurez. Pero esto revela exactamente quién eres realmente. No puedes abandonarme ahora. El acuerdo de divorcio ha cambiado por completo. Mi abogado quiere el 50% de absolutamente todo, incluida su parte de la empresa. Después de todo, ¿quién querría hacer negocios con un hombre que aparece en la televisión nacional hablando así de los empleados negros? Mientras Richard se enfrentaba al colapso total de su privilegiada existencia, Mónica estaba tranquilamente en casa preparando la cena. El detective Martínez llamó con un informe final que la hizo sonreír con genuina satisfacción. El Departamento Federal de Derechos Civiles está abriendo una investigación formal sobre su empresa. El IRS ha acelerado la auditoría fiscal después de la exposición pública, y el Dr. Williams ha reabierto con éxito los casos de las otras 3 mujeres. Su teléfono sonó de nuevo. Mónica Santos, este es David Chun de Chen and Associates. Somos una firma de seguridad corporativa de renombre internacional. Vimos su historia en las noticias y nos encantaría hablar con usted sobre un puesto de investigador senior con un salario inicial de $80,000 al año. Richard Blackstone había descubierto de la forma más humillante posible que subestimar a alguien basándose en prejuicios no solo revelaba su propio carácter podrido, sino que creaba el escenario perfecto para su propia destrucción completa. Cuando eliges deliberadamente humillar a una persona que tiene todas las herramientas necesarias para defenderse, no solo estás cometiendo una injusticia, sino que le estás entregando todas las armas que necesita para reescribir completamente tu historia y reducir tu arrogancia a cenizas. 6 meses después, Mónica Santos estaba sentada en su oficina en el piso 23 de Chen and Associates, supervisando a un equipo de 12 investigadores. La vista panorámica de la ciudad se extendía a través de las ventanas de vidrio, un marcado contraste con los apartamentos que solía limpiar. La señorita Santos, su asistente, anunció por el intercomunicador que la reportera Jennifer Walls está allí para la entrevista sobre el premio al defensor de los derechos civiles del año. El reconocimiento público había sido una sorpresa. Su valentía al documentar y exponer el comportamiento discriminatorio de Richard inspiró a otras víctimas a presentarse, creando una ola de cambio en las políticas laborales de la ciudad. Mónica Jennifer sonrió al entrar. ¿Qué se siente al saber que su historia cambió la ley sobre grabaciones de protección para trabajadoras domésticas? Satisfecho pero no sorprendido. La verdad siempre sale a la superficie,
especialmente cuando le das un poco de ayuda, respondió Mónica con una sonrisa segura que se había convertido en su marca registrada. Su empresa de investigación había crecido exponencialmente. Los clientes vinieron específicamente a preguntar por la mujer que derribó a Blackstone. 3 grandes corporaciones la contrataron para realizar auditorías internas de discriminación y le pagaron honorarios que superaban 10 veces su antiguo salario de limpieza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Blackstone empujaba un carrito de compras por un supermercado del barrio. Su caída había sido brutal y completa. La empresa lo había despedido definitivamente. Victoria se había quedado con la mitad de sus bienes en el divorcio, y ninguna firma de buena reputación lo contrataría después de su exposición nacional. El ático se había vendido para pagar facturas legales. Ahora vivía en un pequeño estudio en los suburbios, dependiendo de trabajos temporales para sobrevivir. Su presencia en las redes sociales se había convertido en un ejemplo clásico de cómo no tratar a los empleados. Los estudiantes de negocios utilizaron su caso como estudio sobre las consecuencias del prejuicio corporativo. «Papá, ¿por qué esa señora en la televisión está hablando de ti?», preguntó Thomas, que ahora tiene 3 años, durante una de las raras visitas que Victoria le permitía. Richard no sabía cómo explicarle a su hijo que se había convertido en sinónimo de injusticia corporativa. El Canal 7 transmitió regularmente la historia de Mónica como parte de una serie sobre la superación de la adversidad y la justicia social. Esa misma tarde, Mónica recibió una llamada inesperada. «Señorita Santos, ella es la doctora Patricia Williams. Tengo algunas noticias interesantes. Richard Blackstone intentó conseguir un trabajo en nuestra empresa». ¿En realidad? Mónica se rió sinceramente. «Por supuesto, lo rechazaron de inmediato, pero pensé que te gustaría saber que mencionó tu nombre durante la entrevista. Dijo que aprendió una valiosa lección y que respeta profundamente su profesionalismo». «Respetó mi profesionalismo», repitió Mónica saboreando la ironía. «Qué interesante. Aprendiendo a respetar a las personas después de perderlo todo». La transformación en la vida de Mónica había trascendido el ámbito profesional. Le había comprado a su madre una casa en Jamaica, había pagado los estudios universitarios de 3 sobrinos y había creado una fundación para apoyar a las trabajadoras domésticas víctimas de discriminación. Sus casos más recientes incluyen la exposición de un esquema de explotación laboral en hogares de millonarios y la investigación de una red de empleadores que compartían listas negras de empleados basadas en prejuicios raciales. «Dr. Williams», continuó Mónica, «creo que el señor Blackstone realmente aprendió algo importante. Desgraciadamente, lo aprendió demasiado tarde». 3 días después, Mónica estaba hablando en una universidad cuando un estudiante levantó la mano. «Señorita Santos, ¿alguna vez ha sentido la necesidad de vengarse personalmente del hombre que la humilló?» «¿Venganza personal?». Mónica pensó por un momento. «No. La mejor venganza fue construir algo más grande de lo que jamás pudo imaginar. Mientras él lo perdió todo por sus prejuicios, yo gané una carrera, una misión de vida y la satisfacción de saber que mi historia protege a otras personas». El público aplaudió con entusiasmo. Mónica se había convertido en un símbolo de cómo convertir la injusticia en propósito y la humillación en motivación. Esa noche, mientras revisaba contratos en su oficina, Mónica recibió un mensaje en LinkedIn. Fue de un joven abogado negro. «Señorita Santos, su historia me inspiró a no rendirme ante la discriminación en mi trabajo. Hoy me ascendieron. Gracias por mostrarme que la verdad y la determinación siempre triunfan». Mónica sonrió mientras guardaba su teléfono. Esta fue la verdadera medida de su éxito. No solo su propia transformación, sino la de muchas otras vidas que había impactado positivamente. Richard Blackstone había intentado destruirla basándose únicamente en el color de su piel y en la suposición de que la gente como ella no podía defenderse. Irónicamente, al atacarla, le había dado a Mónica todas las herramientas que necesitaba para construir un imperio basado en la protección de otros como ella. Se había hecho justicia perfectamente.
Mientras Richard aprendió humildemente que el prejuicio tiene consecuencias devastadoras, Mónica prosperó, demostrando que la verdadera fuerza no reside en subyugar a los demás, sino en elevarlos. A veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan grande que su maldad se vuelva completamente irrelevante. Richard intentó humillar a una señora de la limpieza y terminó creando uno de los investigadores más respetados del país. Si esta historia de transformación y justicia te conmovió, suscríbete al canal y deja un comentario. ¿Alguna vez te enfrentaste a una situación en la que tuviste que demostrar tu valor a alguien que te subestimaba? Comparte tu experiencia. Historias como la de Mónicas demuestran que nuestros orígenes nunca determinan nuestro destino, solo nuestra determinación.